Me llamo Martín y lo que voy a contar pasó hace algunos meses en un departamento del centro de la ciudad. Antes de seguir, hay algo que tengo que pedirte. No mires al techo mientras escuchas. Puede sonar exagerado, pero aprendí que hay cosas que no necesitan ser confirmadas para volverse reales. En mi caso, la diferencia entre no saber y saber fue la diferencia entre estar a salvo y dejar de estarlo. Durante mucho tiempo pensé que la ignorancia era debilidad. Hoy sé que en ciertas situaciones es una forma de supervivencia. Vivía solo en un departamento antiguo en el centro de la ciudad. Un edificio de los que ya no se hacen. Techos demasiado altos, molduras de yeso, paredes gruesas y espacios residuales que nadie sabría justificar hoy. Siempre me gustaron ese tipo de lugares. Me hacían sentir protegido, aislado del ruido, como si el tiempo se moviera más lento entre esas paredes. Encima del pasillo principal y del baño había un entretecho. No figuraba como espacio habitable. Según los planos, era solo una cavidad técnica para caños y cables. La única evidencia de su existencia era una rejilla de ventilación en el techo del baño y una trampilla casi invisible, sellada por capas de pintura vieja, dentro del armario del pasillo. Nunca le presté demasiada atención. Era uno de esos detalles que se integran al paisaje cotidiano. Trabajo fuera de casa, tengo horarios regulares y paso la mayor parte del día lejos del departamento. Tal vez por eso tardé tanto en notar que algo no estaba bien. Cuando llegaba por la noche, el silencio me resultaba familiar, casi reconfortante. Con el tiempo, aún así, uno aprende a reconocer los sonidos de su propio hogar. El zumbido específico de la heladera, el chasquido del termotanque, el crujido exacto de cierta tabla del piso en la cocina. Incluso los ruidos del edificio acomodándose durante la madrugada. Por eso noté el cambio casi de inmediato. Al principio fue algo menor. Todas las mañanas encontraba una capa fina de polvo blanco sobre la alfombra del pasillo, justo debajo de la trampilla del armario. Yeso. Pensé en ratas. Pensé en una filtración. Llamé a un fumigador. Revisó zócalos, rincones, dejó trampas. No encontró nada concluyente. El edificio era viejo. El polvo era normal. Nada fuera de lo común. Quise creerle. Un par de semanas después empezaron los olores. No constantes, no evidentes. Momentos breves, casi imperceptibles. Generalmente de madrugada. Me levantaba a tomar agua y al pasar por el pasillo el aire parecía cambiar de densidad. No era olor a basura ni a humedad. Era sudor humano, viejo, encerrado. A veces mezclado con eso aparecía un aroma débil a comida simple, atún, pan duro. Desaparecía en segundos. Me convencí de que provenía de otro departamento. Los edificios antiguos tienen paredes que respiran, los olores se filtran. La mente busca explicaciones tranquilizadoras cuando la alternativa es demasiado perturbadora. Por eso no miré hacia arriba. Por eso ignoré los ruidos que escuchaba sobre mi cabeza cuando me duchaba. No eran golpes, no eran caños dilatándose, eran desplazamientos. Pasos lentos, calculados, apoyándose exactamente donde debían apoyarse para no hacer ruido de más. Siempre los justificaba, siempre encontraba una razón lógica. Hasta que una noche, sin buscarlo, miré. Estaba en el baño, lavándome los dientes. El espejo estaba empañado por el vapor. Me incliné y al incorporarme, mis ojos subieron apenas unos centímetros más de lo habitual, lo suficiente para que en el reflejo apareciera la rejilla de ventilación del techo. Durante años había sido solo un rectángulo oscuro, un vacío. Esa noche, no. Algo brilló detrás de los barrotes, un reflejo húmedo,
vivo. Me quedé completamente inmóvil. El agua seguía corriendo. La espuma de la pasta caía por mi mentón. No era metal. Era un ojo. Un ojo humano enrojecido, rodeado de piel grisácea y sucia, presionado contra la rejilla, observándome con una atención absoluta. No parpadeaba. El miedo no llegó como una reacción explosiva, fue más bien una sensación de desplazamiento, como si el equilibrio del mundo se hubiera corrido apenas lo suficiente para que yo dejara de ocupar el lugar correcto. En ese instante entendí algo que no supe explicar con palabras. La gravedad no siempre tira hacia abajo. A veces cambia de dueño. Todo lo que había ignorado se ordenó en mi cabeza. La comida que desaparecía lentamente, el jabón que se gastaba demasiado rápido, el inodoro que encontraba abierto sin recordar haberlo usado. No eran descuidos, no eran errores. Alguien vivía ahí arriba y llevaba meses observándome. El impulso de levantar la cabeza y mirar directamente fue casi insoportable. Necesitaba confirmar lo que ya sabía, pero algo más antiguo, más instintivo me detuvo. Comprendí que si establecía contacto visual de forma consciente, algo se rompería definitivamente, que mientras fingiera no saber, todavía existía una frontera. Bajé la vista, me sequé la cara cubriéndome los ojos. Salí del baño como si nada. Mientras caminaba por el pasillo, sentí la presión exacta de una mirada en la nuca. No una sensación abstracta, un peso real. Sobre el falso techo, algo se desplazaba acompañando cada uno de mis pasos. Entré al dormitorio, cerré la puerta, me acosté, apagué la luz, esperé. Horas después, escuché la trampilla abrirse. El sonido no fue brusco, fue suave, casi familiar, como un mecanismo usado muchas veces. Luego, el contacto de pies descalzos contra el parquet. Me quedé inmóvil, la respiración lenta, forzada. La presencia entró al cuarto. El olor llegó antes que cualquier otro indicio. Sudor rancio, encierro prolongado. Algo se inclinó sobre la cama. La respiración era irregular, con un silbido leve, como si los pulmones no funcionaran del todo bien. Sentí que observaba mi cara, buscando señales. Entendí con una claridad absoluta que si abría los ojos, no habría marcha atrás. Después se alejó. Escuché movimientos entre mis cosas, cajones, bolsillos, pasos yendo hacia la cocina, el sonido de comida siendo abierta, del líquido bebiéndose directamente del envase. Todo con una tranquilidad inquietante. Más tarde, el mismo recorrido en sentido inverso, el falso techo recibiendo nuevamente ese peso calculado. No dormí. Cuando amaneció, salí del departamento con lo puesto. No miré atrás, no cerré bien la puerta, no intenté recuperar nada. La policía intervino poco después. Lo encontraron en el entretecho, delgado, pálido, cubierto de polvo y yeso. Usaba ropa mía. Llevaba un objeto que había desaparecido de la cocina semanas antes. No opuso resistencia. No reaccionó de forma visible. Solo sostuvo la mirada durante más tiempo del que resulta normal. Ahora vivo en otro lugar. Techos bajos, hormigón, espacios cerrados, no hay huecos, no hay rejillas sobre mi cabeza. Pero la sensación no desapareció. En la calle evito balcones, en interiores amplios siento la nuca arder. Y si llegaste hasta el final de este relato, es probable que vos también lo estés sintiendo ahora. No mires arriba, porque alguien en algún lugar está esperando que lo hagas.